Bueno, pues muchas gracias a todos por continuar con nosotros en la sexta jornada pública, el Seminario Permanente de Temas o Decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, organizada por el Observatorio del Sistema Interamericano. Es un gusto para todos, para nosotras que lo integramos, contar con su asistencia. Vamos a continuar con este seminario, con la mesa 2, que se titula Debates relacionados con la pobreza extrema y los derechos humanos. Para empezar, abordando específicamente la relación entre la pobreza y pobreza extrema y los derechos humanos, que es un tema que se aborda generalmente en los estudios recientes al respecto, aludiendo primero a la dificultad para determinar un concepto de pobreza y después hacen mención a la prevalencia del enfoque monetario hasta hace relativamente poco tiempo, para así pasar a argumentar la conveniencia y necesidad de abordar dicha situación en la que se encuentran millones de personas en el mundo, como ya nos lo mencionaron en la mesa pasada, mediante un enfoque de derechos humanos que implica, entre otras cosas, visibilizar la obligación de los estados de respetar y garantizarles todos sus derechos humanos. Así, para hablar al respecto, tenemos el gusto de que nos acompañe Óscar Parravera, a quien presento brevemente para cederle la palabra por un tiempo de 25 minutos aproximadamente, para que igual podamos tener una sesión de preguntas y respuestas con los ponentes, ya que sería desperdiciarlos no haciéndolo así. Óscar Parravera es máster en Criminología y Justicia Penal de la Universidad de Oxford. Se desempeñó como abogado junior y abogado coordinador en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Trabajó como becario Rómulo Gallegos y como consultor en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es profesor de victimología en la Universidad Nacional de Colombia y consultor para la coordinación del equipo jurídico de la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, visitante profesional en el fue visitante profesional en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Comisión de Servicios por la Secretaría de la Corte Interamericana, para documentar buenas prácticas de gestión y análisis que pudieran ser utilizadas en el ámbito interamericano. Ha sido convocado como experto por mecanismos de Naciones Unidas, como la Relatoría Especial para el Derecho a la Salud, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Abogado y máster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias, Óscar, por aceptar acompañarnos. Es un gusto para nosotros y adelante con tu exposición. Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias a esta gentil presentación que se me ha hecho y muchas gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas, a Magdalena Cervantes por esta cordial invitación, al Observatorio sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo creo que es un acierto visibilizar el decisivo rol que este tema está empezando a jugar en el sistema interamericano de derechos humanos a partir de una discusión global sobre las discusiones que en derecho internacional y comparado está teniendo el tema de pobreza. Entonces, yo creo que mi contribución en ese sentido se quiere concentrar en lo siguiente. Mi presentación está concentrada en la relación entre la pobreza y pobreza extrema y los derechos humanos, pero si ustedes se dan cuenta, todo lo que se ha hablado durante esta mañana tiene relación con eso. Entonces, lo que he querido hacer es tratar de ajustar la presentación que tenía planeada para no repetir algunos elementos que se han ido desarrollando en las presentaciones anteriores y de alguna manera hacer una presentación que complementa esa relación entre pobreza y derechos humanos que se ha ido planteando, tanto a la luz de la presentación que se hizo de los principios rectores, como a la luz de la presentación del informe de la Comisión Interamericana en la materia. Para ello, entonces, lo que yo quiero hacer en esta presentación es desarrollar algunas ideas muy generales sobre 6 grandes temas. Primero voy a empezar con algunos temas más teóricos, muy brevemente sobre cómo esta discusión sobre pobreza y derechos humanos ha sido trabajada por algunos autores con algunas características, pero para tratar de enfatizar que
en el estado actual de la discusión y para lo que nos compete el día de hoy sobre la relación entre pobreza y derechos humanos, ya hay componentes jurídicos exigibles muy concretos para aterrizar muchos elementos de la discusión, pensando más en las estrategias de incidencia de acción política. Y por eso entonces los siguientes 5 elementos se concentran en poco retomar algunos elementos del enfoque de derechos humanos, que es lo que se ha ido hablando, pero con algunas particularidades que quiero resaltar, complementarias a lo que se ha dicho, es volver a algunas ideas, pero resaltando algunas aristas nuevas. Un tercer elemento, algunos temas del deber de prevención, ya la excelente presentación que se hizo sobre el caso Hacienda Brasil Verde ofrecía algunos elementos del análisis de prevención. Yo quería retomar unos casos anteriores de la Corte Interamericana donde este tema empieza a surgir también en algunos temas de pobreza, para después pasar a discusiones complementarias también sobre el tema de discriminación estructural, pobreza e interseccionalidad, y finalizar con algunas breves ideas en un quinto apartado sobre la prohibición de regresividad, y finalizar con temáticas asociadas a la protección judicial estructural. Que esto también toca elementos de la próxima mesa, pues yo aquí usurpo un poco de lo que le corresponderá a Rodrigo Gutiérrez, pero quería relacionarlo, entonces hacer como una serie de puentes entre lo que se dijo en el primer panel y lo que se dirá en el próximo. Entonces, comienzo con un primer tema de mi presentación. Más que un debate filosófico, es un poco cómo llega esta tradición de pensar estas relaciones entre pobreza y derechos humanos, y un poco los principales aportes antes de la conformación de los expertos y expertas independientes que tuvo Naciones Unidas en esta materia. Esto venía mediado de unos debates y unos antecedentes interesantes que hoy en día es bueno volverlos a pensar con otra perspectiva. Por ejemplo, trabajos como el que había desarrollado autores como Henry Shue, un libro clásico denominado Basic Rights, que es considerado como uno de los textos clásicos en la literatura sobre derechos económicos, sociales y culturales, pero donde lo que a Shue le interesaba era presentar cómo podría ser desarrollado una idea de derecho a la subsistencia y cómo eso tendría algún tipo de relación con las dimensiones morales en términos de filosofía política de lo que podría ser la política exterior desarrollada en ese caso para el análisis de Shue por Estados Unidos. Pero en este trabajo y en otros similares, Shue empieza a tratar de construir algunas teorías iniciales sobre los deberes que podrían estar asociados a esta lucha contra la pobreza. Hoy en día, digamos, con el desarrollo de los principios rectores, digamos, ya no interesa meterse tan en detalle en estos trabajos fundacionales, pero lo que me interesa es que estos trabajos tuvieron un rol en esas dimensiones del análisis de la pobreza y los derechos humanos desde la teoría de la justicia y la teoría moral. Y el punto de partida entonces de Shue y de otro autor complementario, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía, pero que aunque era un Premio Nobel de Economía, se metió con importante sensibilidad en el análisis de los derechos y en el análisis de las hambrunas incluso, tanto en África como en India. Situaciones donde era posible evidenciar los efectos más demoledores de las temáticas asociadas a pobreza extrema. Estas hambrunas y este tipo de problemas que enfrenta incluso las categorías asociadas al derecho al desarrollo, le permiten a Amartya Sen incluso tener un texto también clásico para estos debates, el derecho a no tener hambre. Y es donde este economista, tratando de pensarse estas relaciones entre derechos humanos y pobreza, empieza a poner en discusión unas visiones deontológicas en relación con los derechos sociales y visiones más consecuencialistas en esta materia. ¿Y esto por qué es importante para la discusión sobre la pobreza? Porque las visiones, lo que va a tratar de decir Amartya Sen es que la mejor tradición para analizar, por ejemplo, el derecho a no tener hambre y la pobreza desde una visión de derechos humanos va a tratar de armonizar
tanto las fortalezas de visiones deontológicas que nos ponen a pensar en principios específicos e innegociables en materia de lucha contra la pobreza, con visiones sensibles a las consecuencias, es decir, con enfoques donde empezamos a ver la operatividad del aparataje institucional que permita la superación de la lucha contra la pobreza. Nos empezamos a preguntar en cómo sería esa, es decir, el impacto de medidas específicas y concretas de superación de lucha contra la pobreza, el costo que tendrían, el impacto de ese costo económico y el impacto en políticas públicas que este tipo de esfuerzos generan. Entonces, la visión deontológica se concentraría exclusivamente en analizar como las bases más normativas, por decirlo de alguna manera, de este derecho a no tener hambre o del derecho. Esto es también relacionado con un autor que menciono también a continuación, Thomas Pouch, en ese libro también clásico de Extrema Pobreza y Derechos Humanos, la compilación de intervenciones de varios filósofos y varios abogados, pero ante todo filósofos tratando de analizar esa relación entre derechos humanos y pobreza, pero que buscan fundamentar desde una visión, desde la filosofía moral, lo que podría ser algo así como un derecho a no ser indigente o un derecho a no estar en una situación de pobreza desde una teoría de la justicia. Entonces, estas propuestas, tanto el trabajo de Xu como el trabajo de Sen, como el trabajo de Pouch, entre otros, piensen en Thomas Scanlon, piensen en muchos otros autores que han venido planteando este escenario. Ellos, ante todo, su preocupación es cómo es esto que hemos ido hablando, inaudito desde el punto de vista de la existencia de recursos en nuestra sociedad, que exista una situación de extrema pobreza y cómo se podría fundamentar moralmente un derecho a no vivir en esta situación de extrema pobreza desde una teoría de la desigualdad radical y desde una teoría de la justicia que condenaría entonces el sistema institucional existente como un sistema marcadamente injusto. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a, en lo que sigue de mi presentación es, me quiero concentrar entonces cómo se empieza a pasar, cómo hay rasgos de este análisis más moral de la pobreza y cómo estamos dando la transición al análisis más jurídico y de exigibilidad. Y esto tiene que ver con el enfoque de derechos en este tema, pero que este enfoque de derechos entonces trata de armonizar y complementar este análisis de filosofía política y filosofía moral, pero tratando de insistir en que la dimensión jurídica de la lucha contra la pobreza nos hace tratar el enfoque de derechos de rechazar aquellos enfoques que se concentraban en la alusión a personas con necesidades no cubiertas para resaltar enfoques más basados en la exigibilidad y la insistencia en sujetos con derechos exigibles que generan obligaciones para el Estado. Si uno mira esta breve comparación, esta es una breve comparación de los debates que fue generando también los objetivos de desarrollo del milenio. Algunos empezaron a decir, a ver, es un avance importante que hace unos años se hayan fijado unos objetivos de desarrollo del milenio que tenían un específico interés en convocar a los estados en compromisos concretos de superación de la extrema pobreza. Y ahí vienen los trabajos de Pouch que mencioné y vienen otros enfoques, pero el enfoque de derechos humanos empieza a contrastar un poco comienza a desarrollar algunas críticas incluso contra el enfoque de los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, contraponer el enfoque o la visión basada en necesidades de la gente más pobre para empezar a aludir a derechos de las personas en situación de extrema pobreza. Ya no estaríamos hablando de beneficiarios de políticas sociales, sino más de titulares de derechos expresos en el marco de los derechos sociales, del derecho del desarrollo o de los principios de extrema pobreza y de los derechos de las personas más pobres. Entonces no son temas de caridad o incluso temas exclusivamente humanitarios, porque por ejemplo en ocasiones los temas de las hambrunas se empezaron a ver como un tema, no, es necesario enfrentar catástrofes humanitarias que podrían ser las hambrunas, pero no como desde una visión de las violaciones masivas y sistemáticas que ese tipo de situaciones generaban.
Entonces, desde la perspectiva de derechos, lo que se dicen es los derechos no son metas. Los derechos son derechos exigibles hoy desde diversas formas, y ya vamos a ver que con cierto tipo de matices. Obviamente habrán componentes totales de los derechos que no serían exigibles inmediatamente, sino progresivamente. Algunas obligaciones inmediatas, asociadas al contenido mínimo de los derechos o lo que en algunas legislaciones se ha considerado como contenido esencial, etcétera, etcétera. Pero entonces no son metas que hoy podamos decir, bueno, el Estado no tiene dinero hoy y entonces no habrá derechos en estos momentos, conseguiremos dinero para garantizar sus derechos en 5 o 10 años. Eso es inadmisible hoy en día. Lo que no quiere decir que haya una exigibilidad actual total y plena de todos los componentes de los derechos sociales o del derecho al desarrollo o de algunos de los temas de extrema pobreza. Entonces ahí vienen los matices en los que queremos insistir en la presentación. Por supuesto, estos temas de las metas y los objetivos de desarrollo del milenio también generaron debates sobre su falta de exigibilidad concreta frente a algunos países, y además esa idea según la cual un poco las metas y los objetivos de desarrollo del milenio en ocasiones se concentran, por ejemplo, en meta de reduzcamos la extrema pobreza de tal porcentaje a este otro porcentaje. Desde una perspectiva de derechos, lo que se dice, no, el problema es lo que hay que tratar de lograr es una erradicación hoy y actual de la extrema pobreza por el tipo de violación masiva y sistemática y pluriofensiva en términos de lo que se ha mencionado esta mañana. Entonces, el enfoque de los objetivos de desarrollo ha sido criticado en ocasiones por ser minimalista, mientras que el enfoque alterno basado en derechos sociales ha sido aludido o ha sido defendido como en ocasiones maximalista en cierta medida. Ese es el tipo de tensiones que en ocasiones empieza a generar el enfoque de derechos frente a estas visiones más ancladas en estos compromisos moderados que han tenido los estados para la lucha y la erradicación de la pobreza. Ahora bien, desde cierto punto de vista, tratando de armonizar la mejor lectura posible de lo que se podría avanzar desde los objetivos de desarrollo del milenio con una perspectiva de derechos y de derechos sociales, ha sido tratar de ver los objetivos de desarrollo del milenio como unos referentes de priorizaciones que las políticas sociales de los diferentes estados deberían tener en cierto tipo de materias. Y como se dijo esta mañana, es importante también para este tipo de exigibilidad en torno a las obligaciones frente a los mínimos esenciales en algunos derechos. Dicho esto, entonces voy a saltar algunos temas que ya han sido resaltados en el panel anterior. Esta idea de la pobreza no solo como privación en temas económicos, sino también de privación de libertades básicas. Este enfoque multidimensional de la pobreza es importante entonces recorrerlo una y otra vez en los diversos enfoques. Entonces el tema de la pobreza no va a ser un tema exclusivamente de derechos sociales, sino también va a involucrar importantes componentes de derechos civiles y políticos. Y en el enfoque de derechos, el tema de interdependencia, integralidad e indivisibilidad de los derechos va a ser crucial para esta relación entre derechos humanos, pobreza y extrema pobreza. Ya fue mencionado el importante aporte del sistema interamericano respecto a un criterio de exigibilidad de la garantía de un derecho a una vida digna. Y por eso entonces hay casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerden el caso clásico, caso Villagrán Morales y otros contra Guatemala sobre el asesinato de niños de la calle en Guatemala, perdón. Un caso de 1998 donde la Corte Interamericana hace una lectura más amplia del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derecho a la Vida para tratar de involucrar estas obligaciones positivas relacionadas con el derecho a una vida digna. Entonces ya ahí el sistema interamericano se fue metiendo con estas ideas de derechos fundamentales o derechos con pertinencia constitutiva
de cara a la garantía o la lucha contra la pobreza. Entonces, derechos asociados a esas capacidades básicas que permiten o que están asociadas directamente a la situación de pobreza, como el tema de la alimentación, la salud, la vivienda, etcétera, etcétera. Esta idea del derecho a una vida digna entonces ha sido reiterada en muchas de las sentencias de la Corte Interamericana y es recogida entonces con especial énfasis en este informe de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. Entonces, ahora, para esta relación entre derechos humanos y pobreza también va a ser importante ya derechos con pertinencia instrumental para prevenir la pobreza. Y es ahí donde no voy a insistir mucho en los temas de participación porque se ha tocado y también lo tocará a continuación Magdalena Sepúlveda, pero entonces derechos civiles como libertad de expresión, participación política, todas las estrategias de rendición de cuentas y todos los derechos asociados al acceso a la información van a ser importantísimos en temas instrumentales de lucha contra la pobreza. ¿Por qué decimos de acceso a la información desde este enfoque? Porque todo el tipo de acceso a la información frente a las políticas públicas que desarrolla el Estado, piensen ustedes en políticas sociales de redistribución de recursos, políticas económicas que tienen un impacto específico en la deprivación y en la vulnerabilidad que tienen algunos sectores de la población. Muchos de los temas asociados al acceso a la información sobre esas políticas van a ser cruciales para luchar contra la pobreza en estas materias. Y dicho esto, entonces paso a un tercer tema de mi presentación asociado al tema de prevención. Poco esto es complementario a lo que se había mencionado del caso Hacienda Brasil Verde, pero yo quería remontarme a otro caso bien interesante en el tema del deber de prevención frente a la pobreza, que es el caso de la comunidad indígena Xamocasec, decidido por la Corte Interamericana en el año 2006. Esto también es retomado por el informe de la Comisión Interamericana, pero entonces yo quiero resaltar algunos casos de la Corte Interamericana que ponen estos links que visibilizan esta relación entre derechos humanos y pobreza. Lo interesante del caso Xamocasec es que, a diferencia de otros casos de comunidades indígenas, la Corte Interamericana hace un uso entonces de los momentos del deber de prevención y de la teoría del riesgo, y eso va a tener un rol interesante en la forma como podríamos pensarnos estrategias de lucha contra la pobreza. En este caso estamos hablando de 66 familias y 268 personas en el marco de la colonización del Chaco paraguayo, que estaban en una situación de miseria extrema. Y esto es interesante porque aquí el uso del deber de prevención trata de mirar actividades tanto del Estado como de los particulares que condujeron a esa situación de pobreza. Cuando llega el caso a la Corte Interamericana, llevaban más de 20 años luchando por la titulación de tierras y habían acudido al Congreso, habían acudido a la Presidencia de la República. Y lo interesante es que la Corte Interamericana empieza a hacer un análisis detallado dentro de este análisis global del concepto de vida digna, en el marco de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre derecho a la vida y derecho a la integridad personal, pero tratando de analizar esta teoría del riesgo que fue mencionada, esta idea de hay unos riesgos conocidos por el Estado y que el Estado no actuó para prevenirlos, que en este caso impactó en el acceso y la calidad del agua que manejaba esta comunidad, en la alimentación y las necesidades nutricionales que fueron conduciendo a la muerte incluso de algunos miembros de la comunidad, y en temas de salud y educación. Entonces, si un Estado, dice la Corte Interamericana, dice, los deberes del Estado de adoptar medidas de prevención y protección de los particulares en sus relaciones entre sí se encuentran condicionadas al conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y a las posibilidades razonables de prevenir o evitar este riesgo. Entonces, hay una obligación positiva que puede comprometer la responsabilidad internacional del Estado si al momento de los hechos las autoridades sabían o debían haber sabido de la existencia de un riesgo real e inmediato para la vida de un individuo identificado o de algunos individuos respecto a actos criminales de terceros, y que tales autoridades no tomaron las medidas dentro del alcance de sus atribuciones
para evitar dicho riesgo. En este caso, la intervención de terceros estaba también muy asociada a particulares que venían usurpando las tierras de estas comunidades. Y en este caso, entonces, ya el Estado había documentado la situación específica de esta comunidad en situación de miseria extrema. Se había incluso decretado un estado de emergencia y por eso la Corte hace una atribución de responsabilidad internacional, que uno podría decir, ese es un caso de responsabilidad internacional en una situación de extrema pobreza de esta comunidad. Pero también la Corte se detiene en la muerte de personas, de mujeres dentro de esta comunidad asociadas a temas de mortalidad materna y hace un link en la relación entre mortalidad materna y extrema pobreza. Y eso era de los temas que quería visibilizar en esta presentación. Dice la Corte, la extrema pobreza y la falta de adecuada atención médica a mujeres en estado de embarazo o post-embarazo son causas de alta mortalidad y morbilidad materna. Y entonces los estados deben brindar políticas de salud adecuadas que permitan ofrecer asistencia específica prenatal y posparto adecuados en este tipo específico de vulnerabilidades. Entonces, lo importante en este caso es resaltar que la Corte Interamericana empieza a visibilizar específicos aspectos de esta relación entre mortalidad materna y extrema pobreza. Ahora, las críticas que empiezan a surgir en estos temas y como se me está acabando mucho el tiempo, entonces voy a pasar a hacer un paneo más de las temáticas que quería desarrollar, que era un poco el tema de vida digna y el tema del deber de prevención. Empiezan a asociarse también a un debate global sobre cuál es la mejor metodología de encuadre para la Corte Interamericana respecto a estos temas de pobreza. Entonces, algunos consideran que el caso Chamot-Cassé, que es un caso interesante, pero empiezan a decir qué pasa si no es factible probar ese tema del conocimiento del riesgo o no, y si es mejor metodologías alternativas basadas en un análisis de discriminación estructural. Y por eso yo creo que el caso Hacienda Brasil Verde es una contribución en estas visiones más alternativas a partir de una idea de la discriminación estructural asociada a la pobreza. Porque si uno se queda solamente en un análisis de una teoría del riesgo, podrían generarse problemas de traslados de cargas de prueba para quienes quieren litigar casos sobre la responsabilidad internacional o la responsabilidad a nivel local del Estado en situaciones de extrema pobreza. Habría que probar entonces el riesgo conocido, el riesgo no prevenido, y teorías basadas en la discriminación estructural tendrían otros tipos de cargas de prueba que podrían permitir alternativas de litigio y de exigibilidad. Ahora, el debate, también empiezan debates sobre vida digna. En cierta manera, el debate de vida digna es un poco el siguiente: ¿en qué momentos empieza a ser una extensión demasiado alta y discrecionalidad del alcance del derecho a la vida, mientras que no se termina de precisar el alcance específico de los derechos sociales involucrados con las temáticas de vida digna? Es decir, por ejemplo, esto lo quería analizar muy directamente con el caso González Llull y familiares mencionado por mencionado cuando se hizo la presentación del caso Hacienda Brasil Verde, como uno de los antecedentes donde la Corte Interamericana analiza la interseccionalidad de la discriminación y su impacto también en temas de pobreza. Ese era un caso interesante, lo traigo a colación para estos debates sobre el estándar de vida digna y las críticas al estándar. En el caso González Llull de 2015 contra Ecuador, el tema era una niña que había sido contagiada con VIH a través de una transfusión de sangre, cuando apenas tenía 3 años de edad. Pero entonces lo que empieza, para no entrar en tanto detalle, lo importante a resaltar es que la discriminación por VIH que empieza a tener la niña después de que se empieza a enterar en su entorno que tenía ella VIH, entonces empieza a ser discriminada en su colegio. Entonces ella tiene un problema de hemorragias, y entonces en el colegio prácticamente ordenan su expulsión del colegio por el riesgo que puede generar para otros niños, solamente basada en el estereotipo y el estigma contra las personas con VIH. Pero a su madre apenas se enteran que tiene una hija con VIH, entonces la despiden de su trabajo. Pero el casero que les daba arriendo se entera que la niña tiene VIH, entonces
les quita el arriendo. Y además ellos vivían en Cuenca, que era una ciudad donde en el momento de los hechos del caso el tema de acceso a antirretrovirales no se había alcanzado en mayor forma. Entonces le tocaba irse a Quito y separarse de su familia. Entonces en ocasiones, bueno, el caso es extremo, en ocasiones el hermano no tenían en algún momento una vivienda fija, el hermano se tenía que quedar en un parque para que la familia viajara a Quito, etcétera. Una situación extrema, pero que la Corte, y aquí viene el punto también de los debates de exigibilidad. La exigibilidad y justiciabilidad de derechos sociales, tanto a nivel local como a nivel internacional, pues adolece de bastantes complejidades. Entonces aquí el debate era la sombra que utiliza la Corte Interamericana para el análisis de la interseccionalidad de este caso, donde las temáticas de extrema pobreza y pobreza, digamos que este es un buen caso para mirar estas diferencias de grado que no son tan claras y que no podemos llegar a una conclusión certera de cuándo hay extrema pobreza y cuándo se es pobre solamente. Este es un caso interesante de una familia que en diversos momentos pasa para una situación de pobreza y a veces alcanza un nivel extremo o de mayor intensidad, que pasa por la extrema pobreza, pero después hay subsidios del Estado y apoyos del Estado que lo vuelven a una situación de pobreza. Y la Corte entonces termina enmarcando esto en el marco de un análisis de violación del derecho a la educación, donde analiza los impactos de la interseccionalidad de la educación por los problemas que estos temas en la situación familiar, en la situación laboral de la mamá, en la situación de la expulsión de la escuela y en el acceso a la salud tenían un impacto en la forma como se había afectado la permanencia en el sistema educativo. Y entonces el caso es ilustrativo de lo complejo que en una buena técnica de derechos sociales y de análisis de relaciones entre pobreza y derechos humanos, cada una de las violaciones de derecho a la vivienda, de derecho al trabajo y de derecho a la salud tendrían que haberse analizado por separado con imputaciones de responsabilidad internacional diferenciadas para el Estado. Pero la Corte Interamericana se mantiene en un análisis muy global de derecho a la vida digna que le permite eludir ese análisis mucho más técnico y desagregado frente a cada una de las otras violaciones, y además vuelve a mantener este tipo de análisis en un análisis concentrado en la integridad personal y en la vida digna y en el derecho a la vida, lo cual entonces elude entonces una mayor precisión de, por ejemplo, qué pasa en un país donde en ese momento la situación con los antirretrovirales podría ser muy similar a lo que puede estar pasando en muchos países de la región con el acceso a medicamentos esenciales. Entonces, ¿en qué momento las situaciones de pobreza y extrema pobreza se van a cruzar con la falta de acceso a medicación esencial y cuándo surge la responsabilidad estatal en ese marco? La Corte elude entonces pronunciarse en ese ámbito. Y eso entonces nos muestra la pertinencia de seguirnos preguntando por cuáles son las diferencias específicas que pueden existir entre pobreza y discriminación estructural, desigualdad extrema, interseccionalidad y análisis basados en vulnerabilidad. Yo no me voy a detener en estos momentos en ese problema específico, pero sí resalto que parte de las discusiones hacia futuro en estos temas están también ancladas en la necesidad de clarificación conceptual. En ocasiones la Corte Interamericana ha ido mezclando todos estos términos: vulnerabilidad o discriminación estructural, o discriminación indirecta o discriminación de facto. Y esto es importante, sin perjuicio de que en algunos casos, menciono otro muy brevemente porque ya en estos últimos 2 minutos que me queda, solo voy a resaltar algunas muy breves ideas. Caso Jiménez López contra Brasil, era la muerte de una persona con discapacidad mental en una casa de reposo en Brasil, y a partir del maltrato que sufre esta persona, la Corte le atribuye responsabilidad internacional al Estado. Pero entonces la Corte hace un análisis de la situación de extrema pobreza y el tema de discapacidad, y entonces dice la Corte Interamericana: los grupos de personas que viven en circunstancias adversas y con menos recursos y que viven en condiciones de extrema pobreza enfrentan un incremento del riesgo para padecer discapacidades mentales. Claro, el lenguaje que usa la Corte está a veces poco claro, pero el link sí es interesante.
es significativo el vínculo existente entre la discapacidad por un lado, la pobreza y la exclusión social por el otro. Entonces encuadra el tipo de violencia que condujo a la muerte de esta persona también en el marco de la situación de extrema pobreza que generó que tuviera que ser confinado por su familia en una institución de reposo en una situación de precariedad y sin mayor control por parte del Estado. Y finalizo entonces señalando, yo lo último que quería mencionar era, y finalizo con esto, ¿qué es lo que se viene entonces también a futuro en estas relaciones entre derechos humanos y pobreza? Primero, algo que ya fue mencionado previamente sobre la prohibición de regresividad y los enfoques basados en la equidad. Empieza a ser importante todo litigio que podamos desarrollar sobre el avance progresivo que desarrolla un específico Estado. Es decir, un Estado no puede decir que está en la misma situación respecto a cierto tipo de políticas sociales que hace 5 o 10 años en relación con ciertos temas directamente ligados a la extrema pobreza. Entonces, tenemos que empezar a pensar cuál puede ser el tipo de exigibilidad judicial de esos avances progresivos. Y para eso, el derecho internacional y comparado empiezan a desarrollar algunos ejemplos. La Corte Constitucional de Colombia tiene una sentencia muy interesante, la sentencia T025 de 2004, sobre la situación de extrema pobreza y de total violación de muchos derechos fundamentales de la población desplazada por la violencia en Colombia. La situación del desplazamiento forzado por la violencia es una situación que conduce a sus víctimas, a las víctimas de esta situación, de este flagelo, a situaciones de extrema pobreza. Y por eso el caso es interesante, porque la Corte Constitucional lo que termina es acumulando miles de acciones de amparo, del amparo colombiano, la tutela, sobre esta situación de los desplazados, y empieza a construir un sistema basado en indicadores para medir el avance progresivo y para medir la exigibilidad de los contenidos esenciales de los derechos de la población desplazada. Otras variantes que quizás entren en la mesa siguiente asociadas al tema del mínimo vital como un criterio de protección judicial. Ya hay algunas sentencias que lo aplican en México. En Colombia hay una jurisprudencia profusa en la materia que viene y se deriva del Tribunal Constitucional alemán. Y no me quedó tiempo, pero anclajes entre la protección nacional e internacional, como algunas medidas cautelares por la muerte de niños y niñas de la comunidad guayú en Colombia, que quizás en el marco de las preguntas mencionaré. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Oscar. Bueno, Oscar nos recuerda otro debate que se tiene en el sistema interamericano y que no es tan reciente, que ya lleva tiempo trabajándose, que es el de la exigibilidad directa de los DES, que obviamente pasa por este tema de pobreza. También la participación de Oscar nos confirma que cambiar o complementar el enfoque mediante el que se aborda la pobreza definitivamente va a modificar las acciones que han de llevarse a cabo para superarla, y como se ha comprometido la comunidad internacional a erradicarla. Entonces no debemos de dejar pasar esos puntos, y muchas gracias por apuntarlos, Oscar. También el siguiente tema es un gran tema, ya que vamos a empezar a abordar violaciones específicas a los derechos humanos de las personas que viven en situación de pobreza, y es un ejemplo de que esta situación es compleja, que tiene efectos muy multidimensionales e interrelacionados, pues generalmente no se les permite participar en las decisiones que les afectan. Por lo tanto, es muy probable que esas decisiones no tomen en cuenta todos los aspectos o visiones sobre el fenómeno, y que, como ya mencionaba la doctora Sepúlveda en uno de los informes que presentó como relatora, existan tendencias a adoptar medidas de penalización o criminalización de ciertas conductas o actividades que realicen las personas en esta situación, como su comportamiento en espacios públicos, las restricciones directas o indirectas por la planificación urbana, la privatización o regulación del acceso a los servicios públicos y las prestaciones sociales, y el recurso excesivo o arbitrario de la detención y el encarcelamiento.
Todo ello aunado a los obstáculos con que se enfrentan para acceder a la justicia, provocando esto, como ya se mencionaba en la primera mesa, un círculo vicioso que no les va a permitir a las personas que se encuentran en esa situación superarla. Para ya no quitarle minutos a la doctora Sepúlveda, solamente recordarles que fue relatora especial de Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y derechos humanos y actualmente colabora en el Instituto de Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Muchas gracias por continuar con nosotros, doctora. Muchas gracias. Espero que no se aburran de una segunda vez, pero ahora vengo con un tema totalmente distinto y es precisamente como lo anunciaba Jocelyn. Voy a tratar el tema, son tres grandes temas de la pobreza que al mismo tiempo están todos bastante relacionados: la participación, el acceso a la justicia y la criminalización o la penalización de la pobreza. Ahora bien, ¿dónde encontramos el punto en común en estos temas? Bueno, como discutimos en el primer panel, la pobreza se caracteriza no solo por una falta de ingreso, sino por la falta de capacidad, opciones, seguridad y poder. Y aquí me quiero detener. La falta de poder es una característica universal de la pobreza y una de sus manifestaciones, una de sus tantas manifestaciones de la falta de poder de la gente que vive en situación de pobreza es, en primer lugar, la incapacidad para poder influir en las decisiones que le afectan en su propia vida. En segundo lugar, la falta de acceso a la justicia y el ser objeto constante de criminalización o penalización. Y quiero, por favor, que durante esta presentación vayan tratando de vincular lo que yo voy diciendo a la propia realidad mexicana. Esto, lo que hablo, que digamos son conceptos universales. La falta de poder de la persona que vive en condición de pobreza está aquí en la esquina, lo vemos a diario. Y es eso a lo que hay que desafiar a nosotros mismos, a nuestros propios prejuicios y tratar de verlo y combatirlo y al mismo tiempo ver que son temas jurídicos. ¿Ok? En primer lugar, la participación. Desde hace muchísimos años la participación forma parte del discurso de reducción de la pobreza, del discurso del desarrollo. Sin embargo, a menudo, la mayoría de las veces diría yo, los procesos participativos que ponen en marcha los estados, los donantes, las instituciones financieras internacionales, incluso las agencias de Naciones Unidas y las ONG, en la mayoría de los casos son meramente simbólicos. Son consultas superficiales llevadas a cabo para dar una apariencia de legitimidad a una política ya predeterminada. Para estar en conformidad con las normas de derechos humanos, la participación debe desafiar las relaciones de poder existentes. Esto es, tiene que desafiar eso que restringe la acción de las personas y permitir que haya una participación libre, informada y con influencia. Esto es bastante difícil de lograr. Existen graves dificultades para que las personas que viven en condición de pobreza puedan acceder o ejercer o influenciar los mecanismos participativos. Falta de ingresos, falta de información, bajos niveles de educación o alfabetización, discriminación, estigma, desconfianza, el temor de las autoridades. Quienes viven en situación de pobreza tienen un temor constante a la autoridad y tienen razón de tenerlo. Todo esto limita y desincentiva a la persona que vive en condición de pobreza para participar. Existen impedimentos muy prácticos y muchas veces estos impedimentos muy prácticos ni se consideran. Puede ser que la persona quisiera participar y no tenga el dinero para pagar el medio de transporte para llegar al lugar de participación. Puede ser que una mujer quiera participar, pero sin embargo no tiene a quien le cuide los hijos, por lo tanto está privada de participar. Puede ser que la persona quiera participar, sin embargo tiene un salario por día que no va a poder dejar de asistir para poder ir a un proceso participativo. Estos son, digamos, obstáculos muy prácticos. Sin embargo, también existen obstáculos de normas sociales o culturales. Piensen en las comunidades patriarcales o muy jerárquicas, es muy posible que nos encontremos con procesos participativos en que tenemos una reunión completa
tenemos la sala, llamamos toda la comunidad, hay hombres y mujeres, sin embargo, las mujeres no van a participar. Si es una comunidad netamente patriarcal, el que va a hablar va a ser el hombre. Por lo tanto, aunque podemos contar que la mitad de los presentes eran mujeres, existen otras condiciones que hay que llevar a cabo para que realmente tengamos un proceso participativo. Ahora bien, la participación es clave. No es solo un derecho humano intrínseco en sí, el derecho a participar, sino que también es una precondición para el ejercicio de muchos otros derechos. Y el marco normativo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos nos da orientaciones a los estados de cómo podemos llegar a procesos participativos realmente basados en derechos. Ahora, ¿qué medidas se tienen que tomar? Son dificilísimas, como les adelantaba. Por ejemplo, si queremos tener un proceso realmente participativo, tenemos que analizar de antemano cuáles son las dinámicas de poder a nivel social y comunitario y poner en marcha estrategias específicas que garanticen que los más excluidos de esa comunidad puedan participar. Si es una comunidad mixta, sean los más excluidos una población indígena, sean mujeres, sean personas con discapacidad, por ejemplo. Debo conocer cuáles son esas dinámicas de poder. Por lo tanto, ¿qué significa esto en la práctica? Que alguien de afuera no puede crear procesos participativos reales porque no conoce las dinámicas de poder. Por ejemplo, un programa del Banco Mundial que venga a México y quiera implementar en X comunidad un determinado proceso participativo y vienen de Washington, no va a conocer las dinámicas de poder de la comunidad, no va a poder crear. Y lo mismo digo para varios estados, programas federales en algunas comunidades, etc. ¿Cómo va el MIDES saber qué proceso de dinámicas de poder hay? Tiene que tener a alguien trabajando en la comunidad. Esto toma tiempo. Otro tema importante es el tema de la información. No hay participación efectiva que pueda influir si la persona que va a participar no tiene información completa, actualizada, accesible. O sea, tiene que ser una información al alcance de las personas. Si les doy una cantidad enorme de datos y de difícil acceso, no voy a tener una participación informada y además con antelación. Solo con estos dos ejemplos les quiero demostrar que realmente poner procesos de participación efectivos requiere un compromiso político, requiere tiempo y requiere recursos. O sea, no es la vía fácil. Sin embargo, como ya adelanté en contestando las preguntas, no hay forma de reducir la pobreza sin procesos participativos, sin escuchar la participación, sin escuchar la voz de quienes viven en pobreza. La participación es costosa, requiere tiempo, requiere recursos, sin embargo, tiene múltiples beneficios. Los programas de superación de la pobreza que se basen en procesos participativos van a ser sostenibles, esto está comprobado, hay evidencia, van a disminuir la exclusión social, van a aumentar la capacidad de organización de la comunidad, que es muy importante, y va a mejorar los servicios públicos. Por lo tanto, el invertir en procesos participativos obviamente nos da un beneficio bastante grande. Pero no solo eso, no lo quiero presentar solo como una medida utilitaria. Lo principal del derecho a la participación y lo que está ligado a ser un derecho humano tan fuerte es que está totalmente ligada al ejercicio de nuestra agencia y nuestra autonomía. Que alguien tome una decisión por nosotros en algo que nos influye en nuestra vida de manera determinante es algo que va en contra de nuestra autonomía, en contra de nuestra agencia. Y es ahí donde tenemos una dificultad bastante grande. Los procesos participativos permiten que la persona que vive en situación de pobreza puedan ser agentes activos en su propio destino. Y esto es clave, porque la mayor parte de las veces ellos están privados de esos. Y como ya dije, no hay forma de ganar la batalla contra la pobreza o la extrema pobreza sin que las voces de los pobres sean escuchados. Sigo. Criminalización. Está unido, de nuevo, otra expresión de la falta de poder de quienes viven en situación de pobreza. Reconozcámoslo.
Nos cueste, aunque nos cueste, reconozcámoslo. No hay ningún grupo de personas sujeta a más castigo, segregación, control y desprecio que las personas que viven en situación de pobreza. Lo que a menudo se olvida, o la gente tiende a pensar que las personas que viven en situación de pobreza son peligrosas, son una molestia, son una carga, son flojas, etc. Y se les penaliza por ella. Lo que se olvida es que la pobreza es el resultado de problemas estructurales. Por lo tanto, no tiene sentido castigar al pobre, a la persona que vive en situación de pobreza, por algo que está totalmente fuera de su control. Estas medidas que controlan, que segregan y que penalizan a las personas que viven en pobreza, lo que hacen es aumentar o menoscabar aún más el disfrute de sus derechos. Ahora, ejemplos concretos de cómo se criminaliza que están a diario, y ustedes lo van a identificar. ¿Cómo se penaliza y criminaliza la pobreza? En primer lugar, hay muchísimas leyes que tratan de controlar o criminalizar la pobreza a través del uso de los espacios públicos. Me refiero, por ejemplo, a leyes y reglamentos, decretos administrativos que regulan los espacios públicos prohibiendo la mendicidad, dormir y comer en las calles, en las plazas, regulan la expulsión de las personas en espacios semipúblicos, como estaciones de tren, como centros comerciales, o que restringen y sancionan a los vendedores ambulantes. Este tipo de leyes solo sirve para arrojar a un mayor número de individuos en el sistema de justicia penal, desconociendo por completo las causas estructurales que los llevó a esa persona a vivir a esa situación. Además, aumentan de manera considerable la vulnerabilidad de las personas. Si existe una ley que prohíbe la mendicidad, que prohíbe que la persona pobre sin casa esté durmiendo en la calle, no tiene a quién recurrir en el momento que sufre un abuso de la autoridad pública o de la policía. Los dejamos en un total desamparo. Segunda ley muy común que criminaliza la pobreza, la regulación y la planificación urbana. Día a día, en esta ciudad y en todo el mundo, las personas que viven en pobreza son empujadas a vivir en las afueras de las ciudades debido a la privatización de los espacios públicos y el supuesto embellecimiento de las ciudades. Proyectos diseñados para renovar y transformar los espacios públicos se están utilizando para justificar la demolición de barrios enteros y forzar al desplazamiento y reubicación de los más pobres. Estas políticas afectan gravemente la inclusión social y la diversidad de nuestras ciudades y además, obviamente, aumentan la segregación y la discriminación de las personas que sufren de este tipo de medidas. Además, les empeoramos la situación. Las personas que viven en situación de pobreza, si son alejados de los centros urbanos, se les aleja también de los puestos de trabajo, de los mercados, de los centros educativos, de los centros de salud y por ende se deteriora su situación. Por último, el tercer medida que está en todas partes y las vivimos a diario en todos los países y es totalmente globalizada, es la vergonzosa situación de que un número creciente de países, quienes viven en la pobreza, son detenidos, encarcelados de manera desproporcionada en relación al resto de la población. Esto está documentado, esto es evidencia pura. Esto obviamente no se debe a que las personas que viven en situación de pobreza sean más propensas a la criminalidad, sino más bien debido a que una serie de normas injustas hacen más probable que la persona que vive en condición de pobreza sea marginado y quienes permanezcan en detención preventiva y eventualmente condenados sean quienes viven en situación de pobreza. Hay muchas veces que la policía ocupa como un proxy de criminalidad el no tener casa, andar sin techo o ser pobre. Y por ende, estas personas se encuentran en una mayor posibilidad de ser detenidos y de tener un trato desigual. Miles de personas son encarceladas cada año por no pagar una multa. Millones de personas siguen en prisión preventiva por delitos menores o porque son incapaces de pagar la fianza. Lo que no pensamos es que la detención administrativa tiene consecuencias sociales y económicas enormes. La persona que sale de una detención preventiva sale más pobre y socialmente más vulnerable y excluido.
Las familias se ven obligadas a sacrificar bienes o dinero para sufragar los costos asociados con la detención, además que al volver a la comunidad, la persona se encuentra en una situación muchísimo más difícil de encontrar trabajo, por ejemplo. O sea, sale de todo el proceso aún peor de que entró. Ahora bien, este tres tipos de leyes que acabo de mencionar no son aisladas, son tendencias globales que más encima se han visto aumentadas desde la crisis económica y financiera global del 2007-2008. O sea, los países han tratado de justificar este tipo de medidas a través de la crisis financiera y global, lo que obviamente no tiene ningún sentido. El problema más grave también es que este tipo de leyes, este tipo de situaciones de criminalización de la pobreza son muy caras de implementar. Requieren más policía, más vigilancia, etcétera. Dinero que a su vez podría ser invertido en una política pública que ayude o que ataque las causas estructurales de la pobreza. Estos tres temas, lo que subyace en estos tres temas y el tema más básico es que son prejuicios que todos tenemos y que son absolutamente difíciles de combatir. Es que normalmente a la persona que vive en condición de pobreza se le considera responsable de su propia desgracia. Se considera que podría mejorar su situación simplemente esforzándose más. Se les considera pobres, se les considera que no tienen en cuenta la salud o la educación de sus hijos, etc. Y estos prejuicios son tan fuertes que la mayor parte de las veces influencian la política pública. O sea, la política pública muchas veces se basa en prejuicios acerca de la persona que vive en condición de pobreza y no en evidencia. Un caso concreto, programas de transferencia condicionada en efectivo. ¿De qué es lo que está detrás? O sea, está comprobado que la persona pobre que recibe una transferencia en efectivo en un programa social lo va a invertir en educación y en salud. Está probado, sin condicionalidades. Sin embargo, la clase política, las clases medias, nos sentimos mejor si sentimos que el dinero que se le está dando a la persona que vive en pobreza se lo está dando bajo la condición de que mejore. Ahora, esa condición de que mejore, en el cual estamos dando este programa de transferencia en efectivo, oportunidades, está en muchos casos, si está mal diseñado, perjudicando a la persona que vive en situación de la pobreza. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos programas? ¿Quiénes son las responsables del cumplimiento de las responsabilidades? Las mujeres. Y las mujeres en general tienen una pobreza de tiempo mucho mayor que los hombres. ¿Por qué? Porque debido a la distribución social, de las normas sociales, del trabajo de cuidado, la mujer se encarga del cuidado de los hijos y del trabajo doméstico. Y estos programas que hacen le limitan aún más el poco tiempo que tiene la mujer al obligarla a ser responsable del cumplimiento de condicionalidades para la familia. En fin, no voy a seguir, pero pudiera seguir en ese tema bastante. Pero quiero dar un ejemplo de cómo nuestros propios prejuicios acerca de la pobreza influyen en la política pública y lo que necesitamos es la evidencia. La evidencia en programas de transferencia en efectivo es que lo que mejora la situación de la familia es la periodicidad, la regularidad con que van a recibir el dinero y esta ayuda, no la condicionalidad que tiene y puede tener un efecto bastante negativo. Ahora bien, es muy importante y en base a esto lo que quiero resaltar es que depende de todos desafiar estas prácticas violatorias de los derechos humanos. Debemos trabajar en cambiar las actitudes sociales hacia los pobres y debemos partir con cambiar nuestros propios prejuicios nuestros propios prejuicios sobre la pobreza. Tercer tema y final, vinculado también a la falta de poder de la pobreza, acceso a la justicia. Y este tema también es crítico en este país. El acceso a la justicia es un derecho esencial, pero también es un derecho básico para hacer frente a causas estructurales de la pobreza.
Sin acceso a la justicia, las personas que viven en pobreza no pueden reclamar sus derechos o defenderse de crímenes o abusos o violaciones que sufren contra ellos. Por lo tanto, las atrapamos, las dejamos ahí, a las personas que viven en pobreza, en un círculo de impunidad, privación y exclusión. No tienen acceso a la justicia, sufren un crimen, impunidad, exclusión y mayor pobreza. Nuevamente, esto está vinculado a que las personas que viven en situación de pobreza, en condición de pobreza, tienden tienen más probabilidades de ser víctimas de violaciones a sus derechos. Ya lo vimos con el caso de Hacienda Verde, caso típico. ¿Cómo se producía? Se producía a través del reclutamiento, la explotación de quienes ya vivían en pobreza. Incluía la explotación sexual y económica, la violencia, la tortura y el asesinato en general, son todos delitos para los cuales las personas que viven en situación de pobreza son más propensos a ser víctimas. Al mismo tiempo, un acto delictivo en contra de una persona que vive en pobreza tiene un impacto muchísimo mayor en sus vidas. Un pequeño robo que nosotros consideramos, por ejemplo, un ejemplo básico, un pequeño robo, si el robo del celular para una persona que vive en pobreza puede ser dramático. Para todos sería una tragedia, pero en el caso de ellos podría ser dramático. O sea, se ven más expuestos y el impacto que sufren es mayor. Y sin embargo, tienen menos acceso a poder a buscar, digamos, justicia en el caso de estas situaciones. Al mismo tiempo, las personas que viven en pobreza, y quisiera estos ejemplos, los estoy dando. En el contexto mexicano esto es básico. Pienso mucho en los grupos formados por familiares de personas que buscan a los desaparecidos, por ejemplo. Pasa lo mismo. Los mismos obstáculos son para ellos como para alguien que sufre una violación en sus derechos económicos, sociales y culturales. Es la situación de pobreza que quiero que miren. Las personas que viven en situación de la pobreza, cualquier sea el crimen por el cual están buscando justicia, se van a encontrar con obstáculos en cada uno de los pasos que deben dar para obtener reparación a través del sistema judicial formal. Primero, obviamente falta de recursos. Si no tienes dinero para pagar abogado, esa es una, pero ni siquiera lleguemos ahí. Si no tengo dinero para pagar el transporte, para llegar a la procuraduría más cercana, ahí quedé, ¿no? Sin embargo, hay también problemas sociales y estructurales mayores, y estos problemas estructurales y sociales mayores son aún más difíciles de detectar, pero que hay que identificar para poder remediar. Por ejemplo, si una persona, como decía, vive en zona apartada con una renta remota, no puede darse el lujo de viajar muchas horas para buscar justicia en los juzgados distantes. Sin embargo, también puede pasar que la persona tenga un tribunal, un lugar donde recurrir en manera cercana. Sin embargo, no sea consciente de sus derechos, no puede conseguir asistencia letrada, no habla la lengua oficial o no tiene personalidad jurídica porque no tiene certificado de nacimiento. O sea, ahí quedó. No puede ni siquiera entrar ni cerca del sistema de justicia formal. Muchas veces también los pobres, la gente que vive en pobreza de manera muy astuta, debo decir, desiste de la búsqueda de justicia por temor a represalias o sanciones por parte de actores más poderosos que ellos. Y esto es cierto. ¿Y cómo los vamos a obligar a que se arriesguen cuando lo más probable que va a tener una repercusión su acto de búsqueda de justicia que va a ser peor? Obviamente también la inadecuada capacidad y falta de recursos del sistema judicial afecta en mayor medida a las personas que viven en pobreza que al resto de la población. Tiene un impacto desproporcionado con ellos. Sus casos no son priorizados, tienden a languidecer en prisión preventiva por largo tiempo y obviamente todos los sacrificios económicos y sociales que están vinculados en la búsqueda de justicia tienen una repercusión aún más grande en ellos. Dentro de las personas que tienen un obstáculo, de las personas que viven en pobreza con sus obstáculos al acceso a la justicia, hay dos situaciones que quisiera
destacar porque son bastante preocupantes. Una es la situación de las mujeres. Las mujeres están desproporcionadamente representadas en los pobres y la situación en su acceso a la justicia es muy crítica. ¿Por qué? Porque tienen obstáculos agravados en el acceso a la justicia, generados por marcos jurídicos inadecuados que no reconocen las privaciones y abusos que sufren las mujeres como mujeres, obstáculos financieros debido a la distribución desigual de recursos a nivel social y familiar, y fuertes limitaciones culturales y sociales que a menudo les impiden a buscar acceso a la justicia. Caso típico, pensemos en una mujer que sufre de violencia doméstica por parte de su pareja, de la cual depende económicamente. Y depende económicamente porque la mujer se dedica al cuidado de los hijos y al trabajo doméstico, lo que no tiene tiempo ni de trabajar, ni le sale efectivo lo que va a ganar, lo tendría que invertir en el cuidado de los hijos. ¿Cómo esa mujer va a buscar un acceso a la justicia en el caso de violencia doméstica si no tiene asegurado qué va a pasar de ella en el caso de la disolución de esta unión de la cual ella tiene una relación abusiva? Salir de una relación abusiva para una mujer requiere, o un acceso a la justicia completa en ese caso, requeriría apoyo de la mujer que tenga, por ejemplo, un lugar donde dormir ella y sus hijos en el caso de presentar tal denuncia. Son situaciones que requieren una mirada bastante más global que el simplemente acceso de la mujer a los tribunales. En segundo lugar, la falta de insuficiencia de asistencia letrada que sufren las personas que viven en la pobreza. Esto también es crítico. Obviamente, no pueden pagar las costas, no pueden pagar un abogado. Sin embargo, esto aún va más allá. Muchas veces los sistemas de asesoría legal gratuita son en temas penales. Sin embargo, para la gente que vive en situación de pobreza, hay muchos temas civiles, asuntos civiles o administrativos que son cruciales para su nivel de vida. Pensemos, por ejemplo, en controversias de arrendamiento, en decisiones de desalojo, en procedimientos de inmigración o asilo, en la apelación sobre beneficios sociales, en casos relativos a las condiciones laborales. Muchas veces estos casos, por no ser penales, no existe una asesoría legal gratuita, sin embargo, tiene una influencia enorme en perjudicar o mantener o perpetuar la situación de pobreza de grupos importantes de la población. Garantizar el acceso a la justicia a las personas que viven en pobreza no solamente depende de la disponibilidad de herramientas legales o el acceso a los servicios jurídicos, abogados y tribunales, y esto es lo que yo quiero resaltar en este momento, sino que requiere un enfoque holístico que tome en cuenta amplios factores estructurales, sociales y económicos. Finalmente, para no aburrirlos más, quisiera terminar señalando o haciendo hincapié que cuando los pobres, cuando las personas que viven en situación de pobreza no pueden acceder a la justicia por igual y sin discriminación, todos perdemos. A ellos se les impide disfrutar de sus derechos humanos y se frustran sus esfuerzos por salir de su situación de pobreza. Y para el resto de la población, lo que tenemos es una sociedad con una mayor marginación y exclusión, con una mayor desigualdad en todos los ámbitos, y está probado que esto tiene muchísimas consecuencias, desde una mayor criminalidad, una mayor alza de conflictos sociales, etc. Por lo tanto, el trabajar por el acceso a justicia a las personas que viven en pobreza es un deber de todos. Y por último, todos estos temas, los tres que acabo de mencionar, y estando aquí en esta casa, debo decir, son temas legales, son temas jurídicos. Existen los marcos normativos legales para combatir. El problema es que tenemos que cambiar el switch. Los abogados creemos que los grandes casos están en temas de derechos civiles y políticos. Sin embargo, no podemos dividir los temas de derechos civiles y políticos de los temas económicos, sociales y culturales.
los grandes casos de violaciones de derechos humanos existen ambos, se contraponen, y es eso lo que tenemos que ver. Sociedades más justas, sociedades con menos impunidad, son sociedades que trabajan el tema de pobreza. La situación de México, por ejemplo, no va a mejorar si ignoramos los 55 millones de personas que viven en pobreza. No podemos avanzar en los otros temas si seguimos ignorando que en los últimos años la pobreza en el país ha aumentado y no disminuido. No están separados los temas, todos los temas están unidos y depende de los abogados, de la formación jurídica que tengamos y del trabajo que queramos hacer, volver a ponerlos todos juntos en la mesa y trabajar por ellos. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Magdalena Sepúlveda por su participación en esta mesa. Para aprovechar el tiempo que nos queda, aproximadamente 15 minutos, les sería el uso de la palabra a quienes tengan preguntas, si desean levantar su mano. Buen día. Mi pregunta es para la doctora Magdalena Sepúlveda. Sobre todo tomando en cuenta todas estas cuestiones que nos dice de derechos humanos y del acceso a la justicia, pero sobre todo centrándome muy específicamente en las mujeres. ¿Cuál es su opinión acerca de pues estas ideas, estos señalamientos que algunas académicas feministas traen a las universidades, por ejemplo, a las universidades como esta, de implementar en sus programas educativos sobre todo en temas de derecho, en temas de internacionales, que implementen en sus programas educativos materias como derecho y crítica feminista? ¿Por qué? Porque en muchísimos abogados, todo el sistema judicial, el sistema que imparte justicia, todos estos operadores de justicia no tienen perspectiva de género, precisamente por esta cuestión de el acceso a la justicia. Llegan las mujeres a hacer denuncias y se les revictimiza y no hay un claro control de pues desde donde están saliendo estos operadores de justicia, que son las universidades. ¿Cuál es su opinión? Por favor. Hola, y bueno, por otro lado, desde en la mañana como que me faltaba escuchar, estamos hablando constantemente de la pobreza estructural y de cómo este tipo de pobreza normalmente es histórica, pero creo que no sé cómo aborden los temas de la pobreza como sistemática, ¿no? O sea, creo que al momento de hablar de quién es responsable o cómo se define alguien en situación de pobreza frente a otra persona que no estaría en situación de pobreza, ¿dónde están estos límites y cómo se cae ahí? Porque siento que, por ejemplo, sobre todo en México, estamos constantemente en una cuerda floja, donde alguien puede no estar en situación de pobreza y de repente, porque no tiene seguro social, y de repente se enferma y de repente toda la familia tiene que gastar absolutamente todo su dinero para tratar de salvar a esta persona y de repente caen en pobreza, ¿no? Entonces a mí de repente me dicen, Coneval dice que pobreza es una persona que vive con una de las 6 carencias, ¿no? Y yo digo, yo tengo una de esas 6 carencias, más sin embargo no estoy en situación de pobreza, ¿no? Y una pobreza en situación extrema es una persona, persona en situación de pobreza extrema es una persona que tiene más de, o sea, a partir de 3 carencias, ¿no? Y yo digo, bueno, eso se llega fácilmente y aún así no se visibiliza como tal, ¿no? Entonces, como que creo que de repente falta, o no sé, más bien quisiera como que se ahondara en esta masa gris que hay entre las personas que sí están en situación de pobreza, evidentemente las que no, y cómo se cae tan fácilmente a una situación de pobreza que viene de una pobreza estructural macro de un país que es histórico y que
tiene a una gran población llevándola, ¿no? Y de repente una carencia los lleva a pobreza extrema, o bueno, ¿dónde están estos términos grises que de repente no se dejan ver por querer hablar de pobrezas como muy visibles o muy inmediatas, y no se está hablando como del problema estructural que de repente de un día para otro causa situación de pobreza, ¿no? Gracias. ¿Alguien tiene una pregunta más? Por favor. Gracias. Doctora Sepúlveda, señalas que uno de los factores que inciden en este tema de la pobreza son los marcos jurídicos inadecuados. ¿Cuál sería una de las principales razones por las que tú consideras esto y cuál sería una propuesta para poder revertir esta situación? La última, por favor. Bien, primeramente un comentario referente al tema tocado por la doctora. Estos 3 puntos que nos acaba de comentar respecto de la participación, la criminalización, pero específicamente de acceso a la justicia, evidentemente nos enmarcan en ausencia de cumplimiento por parte de los 3 poderes, por lo menos aquí en el Estado mexicano, ¿no? El poder legislativo, la normatividad que violenta el sistema penal, con un grado de impunidad absoluta y, por tanto, de criminalización, y a la cabeza del Poder Ejecutivo, ¿no? En ese contexto, apelamos a la participación de la sociedad civil. La sociedad civil, que sabemos está estructurada a partir de una clase media, no de una clase baja o en extrema pobreza, ¿no? Entonces, mi preocupación va y mi pregunta va de qué manera esperamos que la gente que vive en extrema pobreza haga frente a todo este tipo de secuestro, ¿no? Prácticamente del Estado, tanto en programas, tanto en políticas, porque aunque están y se generan y pretenden ser paliativos para todo este tipo de circunstancias, no llegan. O sea, un hecho es que los presupuestos no llegan, ¿no? O sea, se distribuyen entre, no sé, los sueldos de la burocracia, pero no llegan, ¿no? Actualmente en México estamos en una crisis, ¿no? Es verdaderamente triste. En cualquier estado de nuestro país, la violencia en todos los grados es impresionante. Entonces, si apelamos a que las personas en extrema pobreza, que se la pasan trabajando todos los días, que ni siquiera pueden descansar un día para poder ir a una protesta o temen a la criminalización, yo creo que es difícil permear, ¿no? Permear y ponerlos como actores y no solo observadores de esta situación, ¿no? Y bueno, ese es como mi comentario y la pregunta. Gracias. Gracias. Adelante, doctora. Muchísimas gracias por las preguntas, son todos temas bastante críticos. En primer lugar, desconozco la situación especial en que tú me estás hablando de la feminización, de la introducción de educación feminista. Sin conocer el caso en específico, en general, lo que puedo decir es que se necesita una perspectiva de género en las escuelas de Derecho, en las escuelas de Medicina, en todas las universidades. Esto es un tema clave. En temas de derecho acaba de salir un estudio en Estados Unidos muy interesante que miró a las cortes de apelación en Estados Unidos, en un estudio que se hizo a través de los años, y lo que determinó, solamente porque quiero graficar con esto y la dificultad en un país, digamos, desarrollado y que ha trabajado el tema, es que en la mayor parte de los casos había un hombre o una mujer en la representación judicial, pero la mujer no hablaba. La mujer abogado no hablaba. Era por lo general más joven,
que el otro abogado, sobre todo en causas comerciales, y ella daba el consejo pero no hablaba. O sea, nos encontramos a manera global, y es también la situación que pasa en Estados Unidos, que hay mayor mujeres en las escuelas de derecho. A manera global hay mayor número de mujeres estudiando en las universidades en Latinoamérica. Sin embargo, ¿qué pasa? Hay una gran diferencia respecto a la inserción laboral. O sea, las mujeres nos educamos más, estamos más educadas que los hombres en términos formales de educación. Sin embargo, obviamente no estamos representadas en el mercado laboral y no tenemos el salario que tienen los hombres. Esa brecha se explica por un montón de discriminaciones, normas sociales, culturales, patriarcales, que tenemos que atajar en todos los niveles, y me parece que la universidad es un medio en el cual se puede contribuir a eso. La pregunta sobre esta situación en que personas, digamos, grupos familiares caen en situación de pobreza. Es lo que está pasando en el mundo a nivel global. Realmente esto lo ha trabajado un autor de manera muy crítica, se llama Guy Standing, que él ha estudiado o le ha denominado a esto el precariato. Vivimos todos en una situación de precariedad tan grande. Las clases medias, que antes eran clases que digamos, podían afrontar una crisis familiar sin caer en la pobreza, ahora con mayor número encontramos que las clases medias se encuentran en una situación de precariedad en el cual un evento puede hacerlos caer realmente fácilmente en una situación de pobreza. Y esto es precisamente por lo cual el combatir la pobreza requiere de políticas públicas. A lo que me refería antes era la política pública del trabajo a la extrema pobreza respecto de la medición de la pobreza. Pero eso no excluye la necesidad de políticas públicas importantes en materia de salud, en materia de educación, en materia laboral, que permitan, digamos, que tengan las familias en general una capacidad de absorción de ciertas crisis. El mundo nos encontramos en momentos de crisis. Si es una familia rural, puede ser una crisis que venga del cambio climático, que perdieron el cultivo. En el marco urbano puede ser, como tú bien señalabas, una enfermedad. Esto es la situación actual. Por eso un tema clave, crítico, y es un tema que Latinoamérica ha puesto en la agenda global, es el tema de la protección social. El tema de la protección social, medidas públicas que ayuden a las familias, a los individuos a contener crisis y no caigan a la pobreza. Y eso son, digamos, esa es la vía, el tener sistemas de protección social inclusivos. El tema que planteabas respecto de la participación de gente que vive en la pobreza es clave. Te agradezco la pregunta porque es un tema en el cual nuevamente nos trae a la indivisibilidad de los derechos. Como bien decías, las personas que viven en situación de pobreza no pueden actuar en el sistema político electoral simplemente por todos los obstáculos a los cuales se enfrentan. Es por eso que en las sociedades necesitamos los actores que mantienen la voz progresista. ¿Qué actores que mantienen la voz progresista? Los movimientos de mujeres, los movimientos sociales, las ONGs. Este grupo social que mantiene la voz progresista son los que logran los cambios de leyes en el Senado, los cambios de leyes en un país, los que logran mover la política pública. Ahora, ¿qué nos enfrentamos en el día de hoy a manera global? Que hay una restricción del espacio democrático en el cual estos grupos progresistas actúan. Hay una restricción a la libertad de expresión, una restricción a la libertad de asociación, unas restricciones cada vez mayores a la manifestación pública. Esto tiene graves consecuencias en la lucha contra la pobreza porque no está alejado de ello. Si cortamos las voces progresistas en un país, cortamos la posibilidad de que hayan leyes más redistributivas que mejoren la inclusión social y
y trabajen contra la inequidad. Respecto de los marcos jurídicos, efectivamente, no puedo señalar un marco jurídico, es un tema global. Creo que lo que es importante resaltar aquí es que la ley es importante. No podemos, incluso por ejemplo, que existe una ley de prevención y sanción de violencia doméstica, es un método importante y está probado, y nuevamente la evidencia prueba que los países, por ejemplo, que tienen leyes en contra de la violencia doméstica, por ejemplo, tienen un mayor nivel de vida de la mujer y viven las mujeres más tiempo y tienen una menor mortalidad infantil. O sea, la ley importa. Ahora, el marco jurídico se tiene que dar en todos los ámbitos, y esto es lo que quiero recalcar. No es solo hablando en un ámbito de pobreza. Pensemos, por ejemplo, en la región global. Acaba de salir un estudio muy importante de la situación económica y social de las mujeres en pobreza en Latinoamérica, de ONU Mujeres. Ahora, lo que demuestra ese estudio con evidencia importante es el vínculo, por dar un solo ejemplo, que parece, digamos, no tan ligado al tema, pero sabemos que la región hemos tenido un periodo de bonanza, venimos de un periodo de bonanza económica, donde la pobreza se redujo de manera considerable en la mayor parte de los países y en la región. Hubo una reducción significativa de la pobreza. Sin embargo, aumentó la feminización de la pobreza. O sea, hoy en día hay más mujeres pobres que antes. Hay menos pobres, pero más de esos pobres son mujeres. Uno de los causas de esta mayor feminización de la pobreza está, por ejemplo, con temas de la falta de regulación de la disolución del vínculo matrimonial. ¿Por qué? No solamente del vínculo matrimonial, de la disolución de las relaciones de pareja. ¿Por qué? Porque hay un grupo importante de mujeres que, como decía antes, entran a una relación de pareja, matrimonial o de hecho, y no trabajan porque están, digamos, por la distribución social del trabajo, la mujer se encarga de las tareas del hogar. Y ha aumentado en la región de manera importante la cantidad de separaciones o divorcios de estas parejas. ¿Y qué pasa ahí? La mujer que viene de esta disolución matrimonial, que es por lo general quien se queda con el cuidado de los hijos, no recibe, digamos, porque hay una mala regulación de la disolución de los vínculos de hecho o matrimoniales, se queda sin dinero. O sea, la mujer ha pasado, y en muchos casos queda totalmente destituida, ha pasado de trabajar varios años dentro del hogar, no hay una distribución de las ganancias de manera equitativa, se separa, queda sola con los hijos, y esa familia, esa mujer con sus hijos, pasa ahora, y esto está documentado, a formar parte, gracias, de los números de pobreza, pero no la expareja, varón. ¿Por qué? Porque él se quedó con los recursos, etc. Ahora, este ejemplo que parece como muy específico, muy digamos, a lo mejor de anécdota, lo que quiero demostrar es que los marcos jurídicos son importantes en todo el ámbito de la política pública, en todo el ámbito de protección. Leyes que protejan, por ejemplo, al arrendatario son leyes importantes que te van a permitir que haya menos desalojos y que haya menos personas sin techo. Por lo tanto, el tema es mirar de manera global, política pública, marcos jurídicos, implementación, rendición de cuentas, voces que puedan realmente hacer valer los derechos, son claves. La superación de la pobreza requiere de un conjunto de medidas comprensivas, totalmente holísticas, que miremos, digamos, todos los grupos y las realidades de cada país, además, porque todo esto depende del contexto social donde lo estemos mirando. No sé si hice justicia a la dificultad y la complejidad de las preguntas, pero abierta a que sigan preguntando. También puedo dar mi
mis datos, mi Twitter, y podría seguir enganchada en cualquier pregunta o respuesta en otra vía. Muchísimas gracias por su paciencia. Gracias, doctora. Oscar, adelante. Sí, muy brevemente, pues yo creo que ya las respuestas de Magdalena han sido, abarcan pues los principales debates. Yo solo quería concentrarme pues como en la siguiente idea. Muchos de los debates se han concentrado en estas distinciones entre pobreza y extrema pobreza, y por eso yo creo positivo que el informe de la Comisión Interamericana haya decidido eludir, por ejemplo, conceptualizaciones duras, porque yo creo que estos debates van a permanecer en el tiempo y tienen fragmentado pues a la comunidad filosófica, jurídica y a varios, y esto está siendo abordado en varias disciplinas. Ahora, desde el ámbito jurídico, yo creo que sí hay diferencias de grado en cierto tipo de casos. Poco lo que mencionaba con el caso González Llull era una situación parecida a lo que mencionaban en algunas de las preguntas. Una familia que pasa de una situación de pobreza a otra de extrema pobreza, pero después se devuelve a su situación de pobreza, vulnerabilidad, etcétera. Pero ciertamente creo que desde el marco jurídico no se ha creado como la narrativa para enfrentar esos matices. Creería yo que incluso poco los debates también en el litigio ante el sistema interamericano y en el litigio a nivel interno es que las atribuciones de responsabilidad tienen que ser determinadas y probadas, y tienen que estar precisados también los cauces temporales. Entonces piensen ustedes en si esto nos está enfrentando a situaciones nuevas donde los encuadres jurídicos tengan que ser mucho más flexibles o no, y en términos de la determinación de hasta dónde va la responsabilidad estatal. De ahí es donde también entro en esta idea de la situación extrema, también el dinamismo que esto puede adquirir. Al final de mi presentación quería aludir a un caso de la muerte de niñas y niños de la comunidad wayuu en La Guajira, en Colombia, que ha sido objeto de una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana. Lo que quiero resaltar con el caso es lo siguiente, que como se mencionó brevemente en el panel de la mañana, el litigio de casos ante el sistema interamericano es muy dispendioso y puede durar muchos años. Ahora, el trámite de medidas cautelares sí es un trámite un poco más expedito. Este fue un caso que duró aproximadamente varios meses en indagaciones iniciales de la Comisión Interamericana hasta la adopción de una medida cautelar, y lo interesante es que la medida cautelar se concentra entonces en los problemas de vida e integridad personal, hace un abordaje global de algunos temas de derechos sociales, pero es una medida cautelar que no hace una determinación de fondo de responsabilidades. Pero al hacer las órdenes específicas de ajustes de políticas públicas en la materia, se han involucrado organismos del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo en Colombia. Resalto en particular una decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, tratando de operativizar lo ordenado por la medida cautelar de la Comisión Interamericana y activando entonces mecanismos de supervisión e implementación de la medida cautelar en La Guajira, en esta zona en el Caribe colombiano. Entonces son ejemplos donde se activan dinámicas a nivel local, dinámicas a nivel internacional, y empiezan a interactuar, y toda la experiencia que ha venido desarrollando Colombia desde el nivel central en temas de indicadores y control de políticas públicas también empieza a impactar en el ámbito más local de esta zona un poco más retirada de la costa norte colombiana. Entonces yo creo que, como decía Magdalena, como abogados tenemos que activar todas las posibles estrategias y ámbitos de exigibilidad en ámbitos que cubren tanto lo sustantivo como lo procedimental, como el control de políticas públicas, como el análisis de derechos subjetivos específicos de víctimas concretas, todos esos elementos en el tipo de estrategias que se vienen hacia futuro para hacer realidad los derechos humanos de las personas en situación de pobreza y extrema pobreza. Muchas gracias, Oscar, por tus comentarios finales, y pues nada más me queda agradecerles estar en esta mesa. Los invitamos a que no se vayan, a que continúen en el seminario, ya que la siguiente mesa abordará precisamente estas alternativas de las que ya hemos estado hablando a lo largo de la mañana,
para hacer frente a la pobreza, que es el de las políticas, la opción de medidas de políticas públicas, y de si la vía judicial es un medio paralelo para enfrentarla. Por favor.